Hola a todos. Hoy vamos a hablar de las ecuaciones de las rectas y los planos de una manera clara y al grano. Como siempre, en Por Más, vamos a sumar conocimientos, restamos dudas y multiplicaremos motivación. En este vídeo te voy a explicar lo teórico para que entiendas los conceptos y lo práctico para que sepas lo que realmente te va a ayudar a resolver problemas. Mi objetivo es que aprendas de forma útil y sencilla. ¿Listo? ¡Comenzamos! En primer lugar, vamos a estudiar las ecuaciones de la recta en el espacio. Si quieres dibujar una recta, ¿qué es lo primero que haces? Seguramente colocas el lápiz en un punto y a partir de ahí dibujas la recta, ¿no es así? Bueno, pues esto lo vamos a traducir al lenguaje matemático y entonces lo haremos así. Decimos, cualquier punto de la recta, o sea, un punto X y Z, va a ser igual a parto de un punto concreto y le sumo un número de veces un vector. Bien, pues en el lenguaje matemático diremos parto de un punto concreto, x0, y0, z0, y le sumo un número de veces un vector, u1, u2, u3. Bien, pues ya con esto tenemos la ecuación vectorial de la recta. Ahora vamos a ver su significado. X y Z serían las coordenadas de cualquier punto de la recta. Es un punto genérico. Siempre va a aparecer X y Z en la ecuación de una recta. Después, x0, y0 y z sub 0 son las coordenadas de un punto determinado que nos van a dar en el problema. Lo vamos a conocer en la recta. Lambda es un parámetro, cuidado, no es una incógnita. Incógnitas serían x y z, pero lambda es un parámetro porque podría coger cualquier valor, 0, 1, 2, 3, etc. O menos 1, menos 2, menos 3, en cuyo caso lo que tendríamos es que vamos hacia atrás a partir del punto origen, que es el x sub 0, y sub 0, z sub 0, que es donde colocamos al principio el lápiz para empezar a dibujar la recta. Y por último, u1, u2, u3 son las coordenadas de un vector determinado que también nos van a dar en el problema y que por tanto, claro, vamos a conocer. Por tanto, a partir de aquí van a salir todas las demás ecuaciones, porque recordemos, la recta no solamente la vamos a poder escribir de esta manera, según la ecuación vectorial, sino que vamos a aprender otras formas de escribirla. Bueno, ahora para que no nos perdamos, reescribo la ecuación vectorial de la diapositiva anterior y a continuación vamos a operar tal y como conocemos del cálculo vectorial. Voy a ir muy poquito a poco. Aquí, por ejemplo, vamos a multiplicar lambda por cada una de estas coordenadas. Entonces veis que tenemos esta expresión. Lo demás lo he dejado todo igual. Ahora vamos a sumar este vector y este vector. Ya, ahora me diréis, pero si esto es un punto. Me refiero a vector en cuanto a que las coordenadas de un punto son las coordenadas del vector que unen ese punto con el origen del sistema de referencia. En ese sentido digo el vector. Entonces, estos dos vectores los sumo coordenada a coordenada. Es lo que veis que voy a hacer aquí. ¿Veis? X sub 0 más lambda u sub 1, y sub 0 más lambda u sub 2, z sub 0 más lambda u sub 3. Y a continuación voy a igualar las coordenadas. X a la primera coordenada, y a la segunda, y z a la tercera. De esta manera vamos a tener las ecuaciones que vamos a llamar paramétricas de la recta. ¿Veis? La x a la primera coordenada que tuvimos aquí, la y a la segunda y la z a la tercera. Vemos en la interpretación de esta forma de la ecuación paramétrica de la recta, que aquí se nos queda el punto que conocemos de la recta, que seguramente nos van a dar en el enunciado. Y u sub 1, u sub 2 y u sub 3, que van a ser números que acompañan al parámetro. Estas serán las coordenadas del vector que también vamos a conocer y que seguramente nos dan en el enunciado. Ahora, si despejamos la lambda de cada una de estas ecuaciones,
vamos a tener lambda igual a x menos x sub 0 partido por u sub 1. Bien, eso lo ponemos aquí. Ahora, lambda igual a i menos i sub 0 partido por u sub 2. Eso lo escribimos aquí. Y lambda la despejamos también y decimos z menos z sub 0 partido por u sub 3. Y es lo que os he escrito aquí. ¿Qué ocurre? Pues que si cada una de estas tres expresiones son iguales a lambda, podemos igualar esas expresiones. De tal manera que tenemos otra forma de expresar la recta como ecuación continua de la recta. Recordemos que x, y y z son las únicas incógnitas que aparecen en la ecuación. X sub 0, y sub 0, z sub 0, que son las coordenadas de un punto por donde pasa la recta, y u sub 1, u sub 2 y u sub 3 son también números porque son las coordenadas del vector director de la recta. Entonces, repasando, tenemos las ecuaciones paramétricas que nos dan x y z, un punto genérico, es igual a un punto por el que pasa la recta y que seguramente lo debemos conocer, porque nos lo diga el enunciado o porque lo hemos calculado a partir de otros pasos, más lambda, que va a aparecer siempre como parámetro, y aquí va a ir acompañado de números, que son las coordenadas del vector director de la recta. Estos mismos elementos aparecen en esta forma de ecuación llamada continua. ¿Veis? X menos coordenada del punto, dividida entre coordenada del vector, igual a y menos coordenada del punto, dividido entre coordenada del vector, igual a z menos coordenada del punto, dividido entre la tercera coordenada del vector. Bueno, os reescribo la ecuación continua para no olvidarnos dónde lo habíamos dejado, y aquí observamos tres partes. Una que es la de la parte x, la de la parte y la de la parte z. Y lo que vamos a hacer es tomar dos igualdades. Tomo la de la parte x igual a la de la parte y, la reescribo aquí, y la de la y igualada a la de la z, que la reescribo aquí. Podría haber escogido la parte x igualada a la parte z, pero simplemente con dos es bastante. De todas formas, luego os comentaré si hubiera elegido esta igualdad, qué es lo que hubiera ocurrido. Entonces ahora vamos a aplicar la condición de fracciones equivalentes, es decir, producto de medios igual a producto de extremos, o sea, multiplicamos en cruz, en definitiva. Daros cuenta que x0, y0, u1 y u2 son números, por lo tanto, cuando lo terminamos de poner aquí, vamos a ver que podemos aplicar la propiedad distributiva. Ahora lo vamos a ver. Aquí veis que hago igual, multiplico en cruz. Y aquí, en este nuevo paso, lo que hago es quitar los paréntesis, de tal manera que u sub 2 lo multiplico por x y lo multiplico por x sub 0, lo veis aquí. O u sub 1 multiplicado por y multiplicado por y sub 0. Y lo mismo con esta otra. Y ahora reorganizo un poco todo. Es decir, lo que tiene x lo pongo primero, lo que tiene y lo que no tiene nada lo pongo aquí junto. Nada me refiero ni x ni y. Aquí lo que tiene y, aquí lo que tiene z y aquí lo que no tiene ni y ni z. Y ahora voy a reescribirlo porque vamos a simplificar un poquito estas formas de escribirlo, ¿no? Voy a llamar a u sub 2, ¿veis? A menos u sub 1 le voy a llamar b. Y a todo esto que no tiene ni x ni y lo voy a llamar c. De esta manera, esta ecuación de aquí me va a quedar mucho más sencilla. Ax más bi más c igual a 0. ¿Veis? Ahora, en esta otra ecuación voy a hacer lo mismo. A u sub 3 la llamo a'. A menos u sub 2 le llamo b'. Y a todo lo que no tiene ni y ni z le voy a llamar c'. Y así me queda esta expresión también mucho más sencilla. Estas son las ecuaciones implícitas de la recta o también llamadas ecuaciones cartesianas de la recta. Entonces, esto significa que la recta es la intersección de dos planos, que sería uno es este y otro es este. Aún no conocemos cómo se escriben las ecuaciones de los planos, simplemente os lo adelanto, ¿vale? Si hubiera escogido esta otra igualdad,
hubiera realizado el mismo proceso, producto de medios igual a producto de extremos, y me hubiera dado esta expresión. Y de nuevo, lo que haría sería aplicar la propiedad distributiva quitando los paréntesis. U sub 3 por x menos u sub 3 por x sub 0 igual a u sub 1 por z menos u sub 1 por z sub 0. Lo hubiera reorganizado para tener aquí parte con x, parte con z y parte que no tiene ni x ni z, y me hubiera dado una a segunda que sería igual a u sub 3, una b segunda que sería igual a menos u sub 1, y toda esta parte que no tiene ni x ni z la hubiera llamado c segunda. Entonces, esta sería la ecuación de otro plano que daría la misma recta en la intersección con uno de los planos anteriores. O sea que si hubiera elegido, en lugar de esta ecuación, hubiera elegido esta otra, hubiera tenido este primer plano con este otro. Pero la recta hubiera sido la misma, porque esta recta es intersección de muchos planos. Por lo tanto, en cuanto que tengo dos de ellos, ya sé que la intersección es la recta que estoy buscando. A continuación vamos a proceder con las ecuaciones del plano en el espacio de una manera muy parecida a lo que hemos hecho con las ecuaciones de la recta en el espacio. Nos vamos a preguntar igualmente cómo dibujas un plano. Un plano lo vamos a dibujar a partir de un punto que aquí he denominado P y dos vectores U y V. De esta manera tendríamos ya pues, un plano que barrería toda esta zona. Por lo tanto, traducido al lenguaje matemático, vamos a tener que cualquier punto del plano, llamando X, Y Z, va a ser igual a un punto concreto, X sub 0, Y sub 0 y Z sub 0, que sería, por ejemplo, el punto P, que nos lo darían en el problema, o lo calcularíamos previamente con los datos que nos han ofrecido, y le vamos a sumar un número de veces un vector, es decir, lambda u1, u2 y u3. Lambda es un parámetro, tal y como ocurría en el caso de la recta, y u1, u2 y u3 son las coordenadas del vector u. Y luego le tenemos que sumar un número de veces otro vector. Pues ese número de veces lo vamos a llamar mu y el otro vector es un vector v con coordenadas v sub 1, v sub 2 y v sub 3. De esta manera vamos a tener, de igual manera que con la recta, la ecuación vectorial del plano. Y ahora vamos a proceder de igual forma, vamos a operar. Entonces, lo primero que haremos será sumaremos x sub 0 más lambda u sub 1 más mu v sub 2 y tendríamos esta primera componente. Lo mismo vamos a hacer con la parte de la y lo mismo con la parte de la z. De tal manera que luego vamos a igualar la x a la primera componente, la y a la segunda y la z a la tercera, donde x0, y0 y z0 es un punto conocido y u1, u2 y u3 y v1, v2 y v3 son los vectores conocidos. Estas son las ecuaciones paramétricas del plano. Aquí tenemos un sistema de tres ecuaciones con dos incógnitas. Las incógnitas serían lambda y mu. Es verdad que hemos dicho que lambda y mu son parámetros. Lo que ocurre que vamos a averiguar cómo se escribiría una posible ecuación de un plano, de tal manera que si consideramos ahora como incógnitas lambda y mu, tendríamos este otro sistema, donde x y z son las coordenadas de un punto cualquiera del plano y x sub 0, y sub 0 y z sub 0 nos lo debemos imaginar como un punto concreto, serían números en definitiva. ¿Qué ocurre? Pues que al tener tres ecuaciones con dos incógnitas, esto va a suceder que tenemos que el determinante de la matriz asociada a este sistema tiene que ser 0. Es decir, el rango de la matriz debe ser 2. Y a partir de aquí vamos a obtener otra ecuación del plano, otra forma de escribir una ecuación del plano. De momento, entonces, nos quedamos con la ecuación vectorial y las ecuaciones paramétricas.
Recordemos dónde nos habíamos quedado en la diapositiva anterior con el fin de buscar otra forma de expresar el plano. Entonces, tenemos aquí un determinante igualado a 0 y le aplicamos las propiedades de los determinantes, de tal manera que podemos expresarlo como la resta de un primer determinante que contiene en la primera línea, en la primera fila, el minuendo de esta resta, y en el segundo determinante, su primera fila contiene el sustraendo de esta resta. Ahora vamos a aplicar en el primer determinante la resolución por adjuntos, de tal manera que tendríamos x por el primer adjunto, que es u2, u3, v2 y v3, menos y el segundo adjunto, u1, v1, u3, v3, más z y el adjunto u1, u2, v1, v2. Luego le restamos el segundo determinante que teníamos escrito, bueno, pues lo reescribimos, no tiene más. Esta sería la ecuación general o implícita del plano, lo que ocurre que es muy aparatosa, de tal manera que podemos reescribirla de esta otra forma, poniendo ax más bi más cz más d, donde a es este adjunto, el resultado del adjunto, que es u2, v3 menos v2, u3, este número es lo que llamaríamos aquí a. Lo mismo para b sería menos el resultado de este adjunto, c el de este y d el resultado de este determinante. Entonces, analizando la expresión que hemos obtenido, vemos que si tenemos las coordenadas del vector u y las coordenadas del vector v y hacemos o calculamos su producto vectorial, justamente nos va a dar y por este menor menos j por este otro y más k por este otro, que justamente este menor es lo que antes hemos denominado a, este menor junto con el negativo es lo que hemos denominado b y este otro es lo que hemos denominado c. Por lo tanto, tenemos que a, b y c, estos números que acompañan a la x, a la y y a la z respectivamente, son las componentes de un vector perpendicular al plano que hemos denominado así, ax más bi más cz más d igual a 0. Por lo tanto, si nos dan esta forma de la ecuación del plano, la información que tenemos de primera mano son las componentes del vector perpendicular a dicho plano. Con toda esta información tenemos bastantes herramientas para realizar este tipo de ejercicios. Por ejemplo, ¿cómo calcularías la ecuación de la recta que pasa por dos puntos dados? Entonces, para realizarlo te ofrezco estos datos. El punto A, 2, 1, 2 y el punto B, 1, 1, 1. O, ¿cómo calcularías la ecuación de un plano dados su vector normal o perpendicular, que es lo mismo, y un punto que se encuentra en el plano? Como datos te doy el vector normal, que tiene como componentes menos 1, 2 y 0, y el punto P, 0, 0, 0, que es un punto del plano. También te propongo que pienses cómo calcularías la ecuación del plano si te dan tres puntos que están contenidos en él. Y te doy estos tres: el punto A, 1, 0, 1, el punto B, 1, 1, 0 y el punto C, 0, 1, 1. Y luego, dados cuatro puntos, ¿cómo sabrías si pertenecen a un mismo plano? Esto es lo que llamamos ¿cómo sabrías si son los cuatro puntos coplanarios? Y aquí te ofrezco cuatro puntos: 0, 0, 6, 3, 0, 0, 0, 2, 0 y 1, 1, 1. Espero tus comentarios, si te han parecido fáciles, difíciles, y en breve tendréis un vídeo en donde yo os doy mi propuesta. Venga, os espero. ¡Hasta luego! Espero que este vídeo te haya dejado con más respuestas que preguntas y sobre todo con ganas de seguir aprendiendo geometría, porque este es tan solo el primer vídeo de una saga. Si te ha ayudado, haz que tu apoyo se note. Da un like o una suscripción o un comentario siempre suman. Te doy las gracias por dedicar tu tiempo a aprender conmigo. Eso es lo que realmente hace que todo esto merezca la pena. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!
Okay, let's go.